bienvenidos. Este video lo hago como evidencia de mi participación en el laboratorio número 5 sobre la ley de Faraday para la práctica de física 3 de UTEC 2020. Para este ejercicio vamos a estudiar la ley de Faraday. Siguiendo la guía, nos menciona que utilizamos el simulador que nos permitirá estudiar esta ley, la cual enuncia: la fuerza electromagnética inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Toda esta información la podemos utilizar y comprobándolo con el simulador. Previamente nos pide que hagamos unos ejercicios, el cual nos pone como el campo magnético entre los polos de un electroimán es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 20 por segundo. El área de la espira conductora en el campo es de 120 centímetros cuadrados y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5 amperios. Encuentra la fuerza electromagnética inducida y la corriente inducida en el circuito, proceso que tenemos aquí. Al final, después de despejar la fórmula, se nos permite hacer la multiplicación de la razón de aumento por el área en metros, pasándolo de centímetros a metros, dando 2.4 por 10 a la menos 4 voltios la fuerza electromagnética, y la corriente inducida es la fuerza electromagnética sobre la resistencia, que da 4.8 por 10 a la menos 5. Posteriormente nos pide que hagamos esto utilizando los datos que están en estas tablas. En la primera nos pide que estudiemos variando el área, y en el segundo nos pide el incremento de B, ejercicios que ya hemos relacionado y aquí están. Para la tabla número 1, con el área podemos contemplar que a medida va aumentando el área, va aumentando la fuerza electromagnética y también va aumentando la corriente. En el segundo caso, que es con respecto al incremento de B, que va aumentando de 2, 3, 7 y 9. El primer caso es exactamente el mismo porque es en la misma área. La área en este ejercicio se mantiene fija en 0.12. Y en este caso podemos contemplar de que a medida aumenta el incremento, manteniéndose el área por supuesto, va aumentando circunstancialmente la fuerza electromagnética, y lo mismo con respecto a la corriente. Podemos contemplarlo aquí en las tablas, en las gráficas. La primera relaciona de que a medida que fue aumentando el área, fue aumentando la fuerza electromagnética, y de la misma manera manteniendo un área constante, pero incrementando B, se fue aumentando la fuerza electromagnética gradualmente. Así de que ahora pasaremos a la segunda parte, bueno, la que sería la primera parte del desarrollo de la práctica, la cual nos pide que utilizando este simulador en la sección de barra magnética, permítame, eso, tenemos que estudiar primero cómo se interactúa esta brújula con respecto a esta barra magnética que la pondremos al centro aquí. Ahora, la brújula, la parte rojo se refiere al polo norte y el blanco al sur, cosa que podemos contemplar aquí directamente. Ponemos la brújula en el extremo norte, y observamos de qué manera la punta roja cambia con respecto a los puntos cardinales cuando los fuimos moviendo alrededor. En este caso, al ponerlo aquí, mueva la brújula para el extremo sur y observe qué sucede en la punta roja. Muy bien, veamos con calma. Quitaremos. Punta roja va siguiendo el campo electromagnético para el sur. ¿Qué se puede decir acerca del comportamiento de la brújula? La brújula va siguiendo el campo magnético del imán. ¿Qué utilidades puede darle una brújula? Menciona -2. La brújula ayuda mucho con la orientación. Por respecto, en este caso, cuando uno quiere orientarse en cualquier situación, ya sea que se encuentre en el mar, en medio de un desierto o incluso en la propia ciudad,
uno necesita un punto de referencia para saber hacia dónde movilizarse. Las brújulas se manejan únicamente al polo magnético del norte y del sur, debido a de que al saber de que al ir en una dirección en específica llegarás a un punto, en este caso el polo norte o el polo sur. La brújula, al irse moviendo, siempre apunta con respecto al norte, el rojo, y el blanco al sur. Vaya, ahora nos pide que expliquemos por qué razón el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Esto lo podemos ver muy fácil aquí con la brújula. Si se dan cuenta, cuando la brújula ya se encuentra al norte del norte, valga la redundancia, va apuntando hacia el sur. ¿Por qué? Porque inmediatamente le está diciendo, mira, vete para atrás, porque atrás está el norte, o lo que nosotros conoceríamos comúnmente como el sur. Lo mismo pasa para el otro lado. Imagínense que logramos sobrepasar del sur más allá. Ya no va a apuntar hacia el sur, va a apuntar directamente hacia el norte y le va a decir, mira, tenés que regresar si quieres ir al sur. Por esa razón se le conoce como el polo sur magnético. Uy, pegándolo no fue buena idea. Ahora no tenemos que utilizar el medidor de campo eléctrico de esta herramienta, y nos piden de que contemplemos el campo eléctrico, en este caso cerca de los polos. Para el polo norte, dejémoslo aquí, por acá, 13.22. Lo vamos a anotar en una tabla que lo tengo aquí abajo. 13.22. Ahora vamos directamente al polo sur. $16. Ahora tenemos que seguir dentro de la barra. No, al borde de la barra. En la barra de neutro sería 3.75. Ahora tenemos que ver dentro, en el polo sur, 195.60. Perdón, esto es para el sur. Para el norte, 202.57. Y en el propio centro, que imagino que para conseguir el centro tengo que hacer que Y sea 0. Ahí estás. 220.62. Y con esto ya tenemos registrado el campo magnético en cada uno. Vamos observando que alrededor del polo norte es de 13.22, con respecto en el propio polo 202, es una diferencia bastante grande. En el caso del polo sur son 16 contra los 195.6, o sea, prácticamente son un 10%. En la barra por fuera es de 3.75 en la zona neutro, pero por dentro es 220.62 en la parte interna. Ahora vamos a utilizar la segunda herramienta, la bobina, que es esta que está por aquí. En este caso nos pide que la configuremos de la siguiente manera: con una sola vuelta, la bombilla. Ahora vamos a contemplar. Primero, el imán no se está moviendo y no está en la vuelta de alambre. La bombilla, cuando el imán está fuera y no se mueve, está apagada. Cuando el imán está en movimiento y no está en la vuelta del alambre, ok. Si lo paso relativamente, no, dice que no esté cerca. Que si el imán lo muevo, se mueve el campo magnético, sí, pero solo que lo acerque,
da alguna señal de vida a la linterna. Número 3. El imán no se está moviendo y está en la vuelta del alambre. Okay, que esté aquí sin moverse. El campo electromagnético claramente hace referencia al norte y al sur del imán, pero el bombillo sigue apagado. El imán se está moviendo en la vuelta del alambre. Vamos a ver, lo movemos un poco, se enciende poco a poco cada vez que pasa por los polos. Dejarlo en un polo no causa ningún efecto, pero el movimiento sí. Ahora me dice, ¿la velocidad del imán afecta a sus resultados? Muy bien, sí, afecta, da más energía, enciende más. Ahora vamos a moverlo un poquito más, poquito más y sí, se está encendiendo. Dependiendo de la velocidad, así es la energía que le doy y se mantiene constante. Si lo muevo de una manera exagerada, se mantiene encendido y ya no se apaga, solo cuando se alejo demasiado del imán. Y debo de notar de que no estoy tocando la barra, el bucle de la bombilla, únicamente estoy pasando el imán a través de ella. Esto cumple la ley de Faraday, la cual, como recordarán, me mostró más antes al principio del video. La fuerza electromagnética inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio de flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. En este caso la espira es esta, y el campo electromagnético lo genera el imán. Como lo pueden observar, mientras más lo muevo, más rápido, menos tiempo, más energía. Así de que pasemos al siguiente punto de la práctica. El siguiente punto de la práctica me pide de que repite el literal anterior, pero que aumente el número de vueltas a 2. Así de que vamos a poner esto por acá. Son 2 vueltas. Y haremos exactamente las mismas preguntas que antes. Son 2 vueltas, el bombillo no está encendido, ¿ok? El imán se mueve, o el rango en el que, si se dan cuenta, cuando era 1 tenía que acercarlo aquí para que diera señales, pero como es mayor tengo que acercarme un poquito menos. Si se mueve solo a un rango específico da señales. El imán no se está moviendo y está dentro del alambre. Si no se mueve, no. Y por último, el imán se está moviendo y dentro del alambre, o el movimiento que tengo que hacer para que dé energía es relativamente menor. Pero ahora veamos con más velocidad. Uy, mucho más intenso. Interesante. ¿Afecta la velocidad? Claro que afecta. Da más potencia, pero he de notar de que el movimiento que debo de hacer es menos exagerado para que se mantenga encendido, y cuando hago el mismo movimiento que hacía cuando era solo una espira, su intensidad es mucho mayor. Ahora nos pide que veamos con 3 vueltas. Mismo concepto, si está apagado, si está en ese movimiento el imán, apagado. Si se está moviendo el imán, el mismo rango que cuando eran 2 espirales, pero poco. El imán adentro, tampoco, no hay ningún cambio. Y el imán en movimiento, y mismo concepto que con el de 2, pero mucho más intenso. Si se dan cuenta, la luminosidad llegaba apenas y si pasaba la base que tenía, ahora la sobrepasa y con creces. Ahora para el último nos piden que repitamos el literal A, pero que aumentemos el número de vueltas a 3. Vamos a ver. Ok, ahora nos piden por último que tengamos el área que está aquí al 100% mayor. Y vamos a ver las mismas preguntas. El imán apagado, ¿es en movimiento? Nada. En movimiento, sí hay señales de vida, pero poca. Dentro del bucle, nada. Se esté moviendo dentro del bucle, si lo muevo dentro del área, da la misma intensidad que cuando tenía una y cuando lo movía a toda velocidad. Ahora aumentemos la velocidad.
va aumentando más, y si lo pongo a toda velocidad se mantiene encendido de manera constante, así de que a mayor área de la bobina y mayor velocidad del imán, mayor generación de energía. Con esto concluimos la parte 2 de la práctica, así que ahora pasamos a la parte número 3, que nos pide estudiar el electroimán. Ok, para el ejercicio con el electroimán nos pide que movamos el electroimán por la pantalla y describamos lo que hace la brújula. Antes que nada vamos a estudiar un poco el electroimán. El electroimán es una batería de 10 voltios conectada a una bobina. Como podemos contemplar, su campo eléctrico se radica alrededor de la bobina, pero ignora por completo la batería, así de que movamos la bobina, el electroimán completo. Claramente la brújula hace preferencia al campo electromagnético que tiene el electroimán, como lo pueden contemplar aquí. Se observa concretamente que va siguiendo la señal de la bobina. Paso la bobina entre medio, en teoría se mantendrá igual. Así es, se mantiene. El imán tiene preferencia sobre la bobina, ya de que es el generador de campo electromagnético más cercano. Mueva la brújula en torno al electroimán con el fin de determinar los polos norte y sur de la bobina. Vamos a ver. Recuerden que lo rojo marca el norte y lo blanco marca el sur. Si vamos al geográfico, el sur sería este, está por aquí, y el norte sería este, está por aquí. Prácticamente los polos positivo y negativo de la batería en esa misma posición se encuentra. Así es como se mueve la brújula. Cambia la fuente de CC a CA, ok, de corriente directa a corriente alterna, y veamos qué hace la brújula. Alejemos la brújula a corriente alterna. Oh, interesante. Con la corriente alterna se va cambiando la polaridad y con ello cambia la brújula. La brújula no sabe a dónde apuntar porque literalmente está siguiendo el polo magnético de cada una de las bobinas. En este caso la batería era una corriente directa empezando negativo con positivo. Aquí la corriente alterna positivo, negativo, hace de que la bobina se mueva por su propia cuenta, y eso es lo que vuelve loca la brújula. Ahora observa el comportamiento de los electrones de la fuente de corriente alterna y compare su movimiento a los de la fuente de corriente continua. Explica la diferencia entre corriente directa y corriente alterna en términos de movimiento de electrones. De acuerdo, aquí como podemos contemplar, en la corriente alterna va 1, 2, 1, 2, subo y bajo, pero prácticamente no se mueve mucho. Con la corriente directa van fluyendo. Entro, salgo, entro, salgo. La corriente alterna lo que hace es movilizar los electrones dentro del mismo circuito en un mismo espacio reducido, mientras que la corriente directa los hace viajar por todo el circuito. Con esto terminamos con la parte 3 de la práctica y vamos con la cuarta y última, que nos pide que estudiemos el generador. Esta pequeña herramienta que está por aquí. Ahora nos pide para la bobina de 2 vueltas con un área de 50%, 2 vueltas, 50% y una fuerza del 75%. ¿Sí? ¿Todo en orden? Abre el grifo hasta que la velocidad de la rueda alcance los 50 RPM. Ese es el medidor que tenemos aquí. Vamos a ver. 50 RPM. Interesante. ¿Qué le sucede al voltaje? El voltaje aumenta. Y mucho, debo decirlo. Para eso vamos a...
tenemos la herramienta del indicador, tenemos la bombilla y un indicador de voltaje. El voltaje va pasando de positivo a negativo, moviéndose como que si fuera corriente alterna. ¿Qué ocurre si se incrementa la fuerza del imán al 100%? Vamos a ver, al 100%. La fuerza del imán, 100%. Bajémoslo primero al 75, el foco era menor, al 100 es mayor, sí, o sea, el movimiento de voltaje es mucho mayor con respecto al 75%, que a su vez incrementa las vueltas de la bobina a 3 con la fuerza del 75%. Vamos a ver, fuerza del 75%, vueltas a 3. Podemos contemplar, absorbe más energía, o sea, prácticamente absorbe la misma energía que tenía cuando era el 100% con 2, siendo el 75% solo con 3 vueltas de la bobina da un mayor voltaje. ¿Qué sucede si se mantienen las vueltas de la bobina y 2, pero el área de la vuelta al 100% con la fuerza del 75%? Ok, vueltas a 2 y área al 100%. Sí, es exactamente el mismo caso. El área de la bobina influye directamente a la cantidad de energía que recolecta con el movimiento de electrones que utiliza con el electroimán. Incremente el área al 100% y las vueltas a 3 y la fuerza del imán al 100%. ¿Qué sucede? Me imagino que locura total. 100%. Sí. El voltaje es tal de que le da una gran potencia a la bombilla y su baile entre positivo y negativo es infinitamente mayor, prácticamente llegan a la mitad de cada región. Para una bobina de 2 vueltas con área de 50% y fuerza al 75%. Ok, fuerza al 75%, área de 2 vueltas, 50%. Vamos a ver, una bobina de 2 vueltas con el 50%, con fuerza 75%, bajo el rifo hasta que la velocidad de la rueda alcance los 100 RPM. Los 100, el máximo. ¿Qué sucede con el voltaje con respecto a 50 RPM? El movimiento es mucho más rápido y por tanto intenso. ¿Qué ocurre si se incrementa la fuerza del imán al 100%? Es mucho más rápido y mucho más violento, llegando hasta la mitad de cada región, como cuando era el anterior con 3 vueltas al 100% y el 100% de batería. Okay. ¿Qué sucede si se incrementan las vueltas de la bobina 3 con fuerza 75%? 75%, 3, exactamente, no, incluso mayor. Aumenta el voltaje con respecto al punto anterior. Imagino que la bombilla alumbrará más. Claro que sí. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sucede si se mantiene la vuelta de la bobina en 2, pero el área de la vuelta al 100% con la fuerza 75? A 2, 100%. Alcanza el mismo nivel que tenía en 3 vueltas con 50 RPM. Vamos a ver. Incremente el área al 100%, las vueltas en 3 y la fuerza del imán al 100%. Esto se hizo en el anterior, pero la diferencia está en de que están a 100 RPM, así de que 3 y 100. Llega al máximo. Y el bombillo está en su máximo esplendor. Llega al máximo en cada región. Reemplaza el voltímetro para los últimos datos por la bombilla. ¿Qué sucede? En todos ya los había visto, pero sí, literalmente a medida que fue aumentando el nivel de vueltas y áreas, fue aumentando la intensidad de la bombilla. Ahora, por último, nos pide que influye al cambiar el número de vueltas en la bobina. ¿Qué relación guardia? El número de vueltas en la bobina es el espacio en el que se mueven es la cantidad de electrones que se mueven entre cada uno. Porque con una, vemos que la cantidad de electrones que se mueve le genera energía suficiente para tener un rango mínimo. Con 2, un rango medio,
hay más electrones movilizándose, y con 3 la cantidad de electrones que se movilizan generan mucha más energía. Lo mismo sea con una cantidad tal de RPMs en el generador o no. Ahora, el área de la bobina, ¿qué relación guarda? Lo mismo que con respecto a la cantidad de vueltas. La cantidad de electrones que se mueven en el espacio. A mayor espacio, mayor cantidad de electrones, mayor energía generada. La fuerza del imán, ¿qué relación guarda? Es la cantidad de velocidad que le da movimiento de los electrones, porque independientemente haya una gran cantidad o no, lo va reduciendo. Si el imán tiene suficiente fuerza magnética, influye más a los electrones, influye más su movimiento y con ello se genera más energía. La fuerza del giro del imán, a mayor velocidad, mayor generación de energía, mayor movimiento de electrones. En este caso, si el imán se mueve a una cantidad menor de energía, la cantidad de electrones pero a unos RPM es menor. Mientras menos se mueva, menos mueve los electrones, menos energía genera. A más movimiento, más electrones moviéndose, más energía generada. ¿Qué debería hacerse para que el brillo de la lámpara se muestre sin parpadeos? En este caso, he de imaginar que la manera más práctica para que curiosa pregunta. Para que esto no suceda, tendría que utilizar corriente directa, si no me equivoco, para la conversión de energía, pero eso también causa un detalle, porque la energía fluye, se recicla y a la larga se desgasta, así de que para que esto sea constante, 2 pero con un área menor. Debo de ser sincero, aquí sí me han puesto en jaque porque... un momento. Claro, habría que aumentar los RPM del imán a modo de que superen de una manera mejor, porque claro, el movimiento de RPM. Si estudiamos cómo son los grandes generadores en las presas hidroeléctricas, ellos lo que utilizan es el gran movimiento del agua para mover grandes imanes como este, generar grandes bobinas de energía, y eso es lo que nos genera la energía que nosotros utilizamos. Así de que para poder conseguir de que la lámpara se muestre sin parpadeos, habría que buscar la manera de acelerar aún más o ver más constante el movimiento del electroimán y acercar más en este caso, para este ejercicio habría que acercar más la bobina. Con esto culmina mi participación en el laboratorio número 3. Hemos visto el generador, el electroimán con sus corrientes alternas y directas, la bobina como tal con su movimiento del imán dentro de la propia bobina, y a ver si puedo ganarle al generador. No puedo. Y por último, la barra magnética para estudiar cómo se mueve el campo electromagnético dependiendo del área donde te encuentres, norte, sur, y también dependiendo su norte, ya sea su norte geográfico o su norte magnético. Con esto culmina mi participación. Muchas gracias. Bendiciones.